El privilegio de presentar al doctor Guillermo Berra. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto estar siempre con vos. El placer de recibirlo a Guillermo. Guillermo es vicepresidente de SOMEVE, como le decía, la Sociedad de Medicina Veterinaria, con una gran trayectoria. Atrás, si vos querés, entre el año 2008 y 2010, no me recuerdo bien, como habíamos hecho los inventarios de gases de efecto invernadero en el área de ganadería, tenía que ir a presentarlo, creo que teníamos que estar en París a presentar nuestros resultados, y se iba a tratar el tema de la huella de carbono. Nosotros, por demás entusiasmados, que pudiéramos desde Argentina hacer la huella de carbono, y muy optimistas. Vamos a una reunión en Cancillería y nos plantean el tema de la huella de carbono. Sí, ¿cómo no? Le digo, mire, vengo de ver cómo los suecos están haciendo la huella de carbono de Brasil, qué mejor que la hagamos nosotros. Sí, dice, mire, Guillermo, me dijeron, hay una realidad, no es la huella de carbono en sí, sino cómo va a ser utilizada. Ahí aprendí de que el cambio climático, particularmente en ganadería, no es solamente ambiental, sino que es un conjunto de temas que tienen que ver con la geopolítica y con la economía. A partir de lo cual, cuando empezamos a ver lo que es el Pacto Verde Europeo, que está bárbaro leerlo, quien haya tenido oportunidad de leerlo, uno dice, qué bueno, la Comunidad Económica Europea apunta a ser carbono neutro en el 2050. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Es cierto? ¿Podrías negarlo vos? No. ¿Podríamos imitarlos también? ¿Qué hay detrás? Claro. Hay intereses. Esos intereses, de eso estamos hablando, porque el productor argentino tiene que trabajar, como se dice vulgarmente, con la suya y pagar impuestos. Lo dijo el presidente. En cambio, en la Unión Europea, cada habitante paga un impuesto diario para mantener a aquellos que producen agroalimentos. ¿Es correcto? Absolutamente. Es lo que se conoce como el proteccionismo ambiental. ¿Qué es esto? En la década del 60, los países de la comunidad, ¿qué hacían? Tenían como barrera o como medida para arancelaria la fiebre aftosa. Claro. Bien, se cayó eso porque los países, como digamos, hablemos de los países de Sudamérica, implementaron medidas preventivas de vacunación y demás. Eso se estabilizó. De hecho, hoy Argentina está libre de aftosa con vacunación y en sanidad diríamos que avanzamos muy bien. Pero aparece un nuevo negocio, que es el negocio del ambiente, a partir de lo cual, si miramos un poquitito en el tiempo, sobre el 2019 estaba casi cerrado, me acuerdo, hasta que lo dieron como un hecho, el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Claro. ¿Por qué se cayó? Estaba buenísimo, iba a haber un intercambio, y la realidad es que los productores, vamos a tener un productor francés, donde los costos de producción son muchísimo más altos que los nuestros. Dice, ¿me van a traer a mí materias primas, particularmente en este tema de la carne, donde yo no puedo competir en precio? Y ni siquiera hablemos de lo que es la calidad de lo que son las carnes en las carnes argentinas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Veamos qué podemos hacer. Ahora arrancaron con el tema de la deforestación, pero esto recién empieza. Cuando se implemente, que viene a futuro, ya lo dijeron, está en el pacto, sí, en el Green Deal, que después viene el impuesto en frontera, el impuesto a las emisiones en frontera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Protestamos? Si los que nos van a comprar son ellos. Es sencillo esto. Debería haber, de hecho lo hay, un sector que se prepare para venderle a esos clientes que nos quieren comprar esta carne, que nos van a pagar más, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados. Esto es muy importante. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Porque además, seamos también objetivos en la consideración, no es el principal mercado, hoy lo es China,
y hay otros en evolución constante, y además los valores no son los más altos. Absolutamente, o sea, son dos negocios diferentes. Uno es un negocio, haciendo una mala comparación, sería un negocio gourmet, para decirlo de alguna manera, y el otro es masivo. China se lleva el 70%, si no más, de las exportaciones argentinas. Sí, India está creciendo. ¿Cuáles son las exigencias de ellos? Sanitarias, absolutamente, pero fundamentalmente de precio, porque los cortes que se llevan son cortes que incluso compiten con el consumo nacional. Por eso muchas veces se va hacia arriba. Y uno dice, el gobierno o la administración de turno, ¿qué quiere? Y quiere exportar. Son 3.000 millones de dólares que le entran al país. Son divisas que todos sabemos que se necesitan, a partir de lo cual creo que tenemos que diferenciarnos y deberíamos tener productores que cumplan con la reglamentación de la Comunidad Económica Europea, que tiene que ver con el tema de la deforestación. Vos sabés que la deforestación, uno dice, pero ¿quiénes me hablan a mí de la deforestación? Y yo me pregunto, Antonio, y te lo pregunto a vos y se lo pregunto a todos, ¿tan importante es el cambio climático? ¿O pasó a segundo orden? ¿O la guerra de Ucrania no tiene un costo climático? Es terrible cuando uno ve los números de lo que decimos, la guerra de Ucrania, la franja de Gaza. Digamos, si el mundo no es capaz de tener claridad para ver dónde tiene que ir, donde se priorizan intereses, muchos de ellos, por supuesto, atendibles. No hablemos de las vidas humanas, los 50.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos que han perdido la vida, pero el costo ambiental que tiene, los incendios, el uso del hexafluoruro de carbono, 23.000 veces más fuerte que el dióxido de carbono. ¿De qué estamos hablando? Los aviones, me decían, justamente nosotros charlábamos con gente vinculada al sector y no, también allegada a otras actividades, nunca midieron las emisiones de los aviones, entonces no tendríamos que viajar más. ¿Y los veganos? Escúchame, mira, te lo digo así. Un avión privado produce en términos de emisiones 40 veces más que un avión de línea. ¿Qué podemos decir? Los aviones privados se tienen que usar, y yo te diría que depende, Antonio. Claro. Porque si yo lo voy a usar para, vamos a poner el caso del príncipe Harry y Meghan, que iban a dar charla de cambio climático y viajaban en el avión privado. Contradictorio, ¿no? Sí, pero era más rápido. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos en contra de eso. Pero ¿qué pasa si es necesario transportar un corazón que tiene que tener un tiempo no mayor de 4 horas y es necesario, indispensable, de un avión punto a punto que llegue y pueda llegar en términos? Todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, el uso tiene mucho que ver, porque si el objetivo es un objetivo noble, solidario, es una cosa. ¿Qué recomendación formulás así como síntesis para enfrentar esta realidad que ya está vigente? ¿Cuál es la postura que vos adoptarías o la sugerencia que sugerirías? Yo creo que tenemos, primero que nada, el cambio climático no puede negarse, ¿sí? O sea que muchas veces uno dice, a veces la ignorancia es atrevida. La falta del conocimiento hace de que se tomen decisiones erróneas. Claro. Pero cuidado, porque a veces conviene decir, por ejemplo, la administración Trump, para poner un ejemplo que no es de acá, dice, el cambio climático no existe, porque es más fácil decir eso a tomar el compromiso de reducir emisiones, en el caso de Estados Unidos, la industria del carbón, para ponerlo de alguna manera. Entonces, eso es fácil. Ahora, nosotros tenemos que estar preparándonos porque nosotros no somos una nación considerada del grupo de las dominantes. En todo caso, nos tenemos que acomodar a lo que nos tiene que pasar en ganadería o en la comercialización de carnes también. Entonces, preparémonos para que haya sectores
que puedan cumplir con esas expectativas de lo que son los pagos de las compras de la Comunidad Económica Europea, es un nicho, en realidad no es tampoco un nicho, es un volumen importante, pero no es trascendente desde el punto de vista de la totalidad del volumen. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Nosotros tenemos productores que son eficientes en términos de emisiones. Eficiente significa, y este es un concepto que es importante trasladarlo, si hay un concepto que tenemos que manejar en esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, es que la reducción de emisiones es un co-beneficio de la producción eficiente. O sea, que si yo soy un buen productor, que soy eficiente, estoy siendo ambientalmente reconocido. Lo importante sería que Argentina documente con certificaciones y demás, que ya empiezan, porque ante la necesidad de, por ejemplo, de demostrar de que uno no forma parte de la deforestación y demás de los años 20, perdón, del 2020, ahí entramos. Yo lo que planteo es, mirando de cara al futuro, adelantémonos a lo que va a venir, porque es irremediable. Seamos inteligentes, seamos previsores, y aquí estuvo la opinión, el concepto y sobre todo el análisis en prospectiva de un especialista, el doctor Guillermo Berra, vicepresidente de SOMEVE, y el trabajo lo marcó, lo subrayó, de los productores inteligentes, los empresarios que se adelantan a ese porvenir. Hay que prever y hay que trabajar para mejorar el negocio, día a día. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.